Ya nosotros estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado de la mañana, el pastor Luis Berríos. El pastor Luis Berríos es pastor de la Iglesia Bautista en Country Club. Un gran amigo, un gran hermano, y él viene como todos los viernes a esta hora para hablarnos una palabra de reflexión y para ciertamente compartir con nosotros una palabra buena. Una palabra buena. Sabemos que Dios ahí está el pastor acomodándolo. Pastor, la cámara, que no lo vemos, pastor. Ahí está, por ahí viene el pastor ya. Ahí está, ahí está. Ya está listo con nosotros. Él es el pastor Luis Berríos. Ahí ustedes lo ven. Él viene para compartir una palabra. Esta sección de ahora es el momento donde ahora ya yo no interrumpo a nuestro invitado. Ahora es el momento donde nuestro invitado, como pasa durante toda la semana, a las 8:40 de la mañana, llega hasta aquí para hablarnos de su corazón. Del corazón del pastor Luis Berríos saldrá una palabra para el corazón de los pastores y las pastoras que están conectados con nosotros y que nos van a escuchar por diferido y que también nos van a ver a través de nuestras páginas de YouTube. Hay una palabra que Dios ha puesto en su corazón y que Dios ha estado sembrando en él durante todos estos días. Hoy la viene a entregar y le pido a Dios que tu corazón sea ese recipiente, pastor y pastora, líder de la iglesia, que reciba lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor Luis Berríos para ti, desde su corazón a tu corazón. Pastor, bienvenido nuevamente, como siempre, aquí a Terto Hablemos. Gracias, mi hermano Semidey. Un saludo a toda nuestra audiencia, a esos compañeros y compañeras que siempre están ahí pendientes a esta programación, porque sabemos que está siendo de mucha bendición. Qué bueno que hoy cerramos, ¿verdad? Cumpliendo ya el mes de haber comenzado este proyecto. Y a Dios le damos la gloria, ¿verdad? Toda gloria y toda le pertenece a Él, y nosotros nos gozamos por poder ser instrumento de bendición. Como estaban hablando con el tema este de la ética en la comunicación, una responsabilidad grande la que tenemos y es un reto, más cuando uno sabe que hay otros compañeros y compañeras que muy bien pudieran también tener la misma oportunidad que uno y tal vez hasta hacer algo mejor para la gloria y honra del Señor. Así que es un reto, un desafío, y que contamos con la intervención y la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a hacer de bendición. Ese es nuestro mejor deseo. Puede ser también de bendición a la pastoral en y fuera de Puerto Rico. Así es. Pastor, y para esta hora el Señor te ha llamado, para esta hora. No fue otro, fue usted al que el Señor ha llamado para este tiempo, y yo estoy muy contento y muy agradecido porque Dios puso en mi corazón que fuera usted. Y ciertamente Dios le está usando con una palabra poderosa, porque para este tiempo el Señor lo ha preparado por todos estos años, en un ministerio de más de 30 años de ministerio, para que en este tiempo la palabra suya sea una palabra que no tan solo se queda aquí en Puerto Rico, sino que retumbe en todos los lugares donde está retumbando su palabra y lo que Dios ha puesto en su corazón. Que el Señor le use, pastor. Amén. Adelante con la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero comenzar porque quiero darle inicio en esta semana a este tema y continuarlo la próxima semana. Y pensando en un sector de la pastoral, y es en esta nueva cepa, la generación de relevo, que queremos que esté bien preparada y que pueda hacer un trabajo que glorifique al Señor, aunque sabemos que la palabra nos ministra a todos, no importa el tiempo que llevamos en el evangelio y mucho más en el ministerio. Y quiero hablarles sobre el tema: necesitamos ministerios ungidos. Necesitamos ministerios ungidos. Y voy a partir de una porción de la escritura que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, los versos 14 al 19, donde dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era o conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar
el año agradable del Señor, esa palabra de Dios para nosotros en esta hermosa mañana. Mire, yo siempre he creído que los pastores y pastoras debemos dar lo mejor para el Señor y para su obra. Y eso implica el que nos preparemos bien para desarrollar un ministerio que glorifique a Dios. Estoy consciente de esa realidad. Mira, Pablo decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en mi caso personal, siempre he creído que un pastor, una pastora, debe de saber de todo un poco en lo que se refiere a las áreas de trabajo en el ministerio pastoral. Y comparo el ministerio pastoral con un doctor que es generalista. Comparo al pastor o la pastora con un generalista en medicina. ¿Por qué? Porque un generalista sabe de todo un poco. Y cuando descubre que un paciente tiene una condición que requiere de la intervención de un especialista, entonces refiere. Así que yo creo que nosotros los pastores y las pastoras debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para nutrirnos, capacitarnos, prepararnos en todas las áreas que involucran el trabajo con la pastoral. Se nos pueden presentar situaciones cuando estemos en un momento dado que tengamos que atender y sencillamente tenemos que saber algo, Dios nos ilumina, Dios nos da revelación, Dios a veces nos da la palabra en el momento oportuno, pero yo creo que es prudente que usted y yo hagamos nuestras asignaciones para nutrirnos, prepararnos bien para que en el momento que pueda surgir una situación tengamos una idea de cómo atender la situación. Y si vemos que lo que vamos a atender se sale ya de nuestras manos, entonces referir a un compañero, pastor o pastora que tenga más experiencia, o en su caso, en su defecto, algún profesional de la salud, si así ameritara, referir a la persona si es que nos damos cuenta de que hay algo que necesita ayuda. Tenemos que tener bien claro ese punto, porque a veces hay personas que tienen una mentalidad que de todo le echan la culpa al enemigo de las almas, al diablo. Y hay veces que hay cosas que no tienen nada que ver con eso, que son situaciones de enfermedades emocionales, de enfermedades de carácter, de salud emocional, falta de sanidad, que la persona necesita una ayuda adicional a la ayuda espiritual que usted y yo le podamos brindar. Y en ese sentido, usted y yo tenemos que poder estar conscientes de poder identificar esas situaciones para cuando tengamos que referir a otro profesional. Y yo llevo unos cuantos años en el Evangelio y yo recuerdo aquella etapa del Evangelio cuando hablar de que un creyente fuera un psicólogo o un psiquiatra, eso era malo, eso no se podía, eso era imposible. Los psicólogos y los psiquiatras, esa gente no se podía bregar con ellos. Ya ha habido un periodo de crecimiento, de madurez en este asunto y entendemos que también podemos recurrir a estos profesionales para referir en caso donde haya necesidad. Ahora, para conocer de todo, como pastores y pastoras, tenemos que hacer esfuerzos mayores que pueden incluir, entre otras cosas, ir a una institución donde recibamos formación teológica y herramientas que nos ayuden a ser más efectivos en la ejecución del ministerio. Los que tengan la oportunidad de ir a prepararse a un seminario aquí en Puerto Rico, ya vemos que seminario es el que está oficiando este tipo de programación. Así que tiene ahí una alternativa, pero hay gente que a veces no tiene los recursos para poder ir a seminarios, a prepararse y a estudiar. Yo creo en la importancia de que el pastor y la pastora se prepare, que reciba herramientas, que pueda recibir formación teológica. Yo la he recibido. Mi preparación en carácter personal, tengo un bachillerato en estudios pastorales del Colegio Bíblico Pentecostal, ahora Universidad del Caribe, y luego una maestría en divinidades del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y también inicié estudios doctorales. O sea, entiendo la importancia de la preparación, de la formación teológica que los pastores y las pastoras debemos recibir, pero tal vez no todos tengan esa posibilidad. Pero también se pueden participar de talleres, congresos, seminarios, etcétera, donde sigamos recibiendo capacitación. También podemos leer libros que enseñen sobre aquellas áreas de las que conocemos poco o no conocemos nada. También podemos pedir orientación a compañeros y compañeras que lleven más tiempo en el ministerio, quienes nos pueden nutrir con su experiencia y recomendarnos literatura que pueda beneficiarnos. Hay gente que comenzando en la experiencia ministerial se ha lanzado confiando en que Dios lo ayuda, que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar victoria en todo lo que va a hacer,
pero Dios también pone a tu alrededor gente que tiene experiencia, gente que posiblemente ha pasado por el mismo camino que tú vas a pasar y que te pueden ayudar para que tal vez tú no tropieces con las mismas piedras que ellos tropezaron en el camino. Entonces hay que, como decía en la enseñanza anterior, tenemos que tener cuidado porque Dios no fomenta los llaneros solitarios. Dios no fomenta el ministerio de llaneros solitarios. Tenemos que estar dispuestos a creer que hay otra gente que Dios va a poner a nuestro alrededor como recursos para que podamos hacer una labor que pueda honrarlo y glorificarle a Él. Así que todo esto es necesario para estar preparados adecuadamente para el ministerio. Claro que sí, eso es bien importante. Ya les dije que yo también tengo mi preparación teológica. Oiga bien, pero ninguna de estas cosas puede reemplazar la obra del Espíritu Santo en el ministerio. Ninguna de esas cosas puede reemplazar la obra del ministerio en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en el ministerio. Y quiero comenzar con el ejemplo que para mí es el mejor ejemplo que podemos utilizar, y en la próxima sección hablaremos del segundo ejemplo bíblico sobre este particular, y el ejemplo por excelencia es Jesucristo. El mejor ejemplo para hablar de alguien que desarrolló un ministerio de impacto transformador se llama Jesucristo. Fíjese que en el contexto del Evangelio de Lucas, Jesús comienza su ministerio luego de haber estado 40 días ayunando en el desierto. Dice Lucas 4:14 que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu, y su carta de presentación no fue la formación teológica que tenía, ni los años de experiencia ministerial o las destrezas que poseía. No, su carta de presentación fue la siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego cierra con broche de oro su presentación diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es como si les hubiera dicho a aquellos que estaban en la sinagoga, en la audiencia que tenía: yo soy el cumplimiento de esa palabra. En mí se cumple esta palabra que había hablado el profeta Isaías. ¿Sabe qué? Lucas 4:18 y 19 tiene un resumen del ministerio que Jesús desarrolló. El alcance de su ministerio incluyó dar buenas nuevas a los pobres, dar una palabra a aquella gente que tal vez otros le daban la espalda, que otros no los atendían, y a mí me gusta de la manera como el Evangelio de Lucas presenta al Cristo que yo le sirvo, al Jesús que yo le sirvo, porque veíamos a un Jesús en contacto con la gente, vemos a un Jesús tocando a los que nadie quiere tocar, vemos a un Jesús compartiendo con los que nadie quiere compartir, y diciendo: ellos también tienen oportunidad. Para ellos, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Ellos tienen oportunidad también para entrar en el reino, mientras que otros líderes en otros contextos no los tocaban, no se acercaban, los criticaban, los juzgaban, los condenaban. El modelaje que nos da Jesús como líder, como líder, ¿verdad?, de lo que nosotros servimos en este tiempo en el cristianismo, es que él compartía con los que nadie compartía. Él tocaba a los que nadie quería tocar, comía con los publicanos, y como algunos decían, publicanos y con pecadores. Ese es el Cristo que yo conozco y como nos lo presenta el Evangelio de Lucas. Y entonces él daba buenas nuevas. El ministerio de Jesús incluía dar buenas nuevas a los pobres. También hablaba de sanar a los quebrantados de corazón. Ese ministerio que Jesús desarrolló incluía eso. También pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe? Ahí pueden haber cautivos en diferentes contextos. Si nos metemos por esa línea, vamos a poder hablar de un montón de contextos de cautividad. Pero hay un aspecto de la cautividad que a veces no lo queremos tocar abiertamente, y son áreas que no es todo del ministerio, pero sí ocurre. Hay gente que a veces nos vamos a encontrar en el ministerio de la pastoral, que son gente que necesita ser liderada, gente que son víctimas de opresión del reino de las tinieblas directamente, y que el pastor y la pastora debe conocer acerca de eso y cómo se trabaja con ese tipo de situación para poder brindarle una ayuda a aquellos que son cautivos. También Jesús desarrolló un ministerio de impacto, porque dice allí que para dar vista a los ciegos. Jesús
fue ungido por el Espíritu Santo para dar visto a los ciegos. Entonces nosotros podemos rápido interpretar y decir, bueno, pues hay gente que son ciegos, pero no necesariamente físicamente, sino que porque no pueden ver, no hay peor ciego que el que no pueda ver. Jesús le decía a los fariseos, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos, ustedes dicen que ven, pero realmente son ciegos. Ese es un lenguaje metafórico figurado, pero hay gente que tiene ceguera literal, y Jesús en su ministerio puso las manos sobre gente que era ciega y fueron sanados. Usted recuerda el caso de aquel que era ciego y que Jesús hizo lodo con saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate, y regresó y vino y regresó viendo. O sea, literalmente. Así que podemos ver que Jesús desarrolló un ministerio de impacto haciendo milagros. Usted lo lee en los evangelios, viendo a Jesús dando esa demostración, porque fue ungido por el Espíritu Santo para dar vista a los ciegos. Pero también dice que fue ungido para poner en libertad a los oprimidos. Esa es parte del ministerio que desarrolló Jesucristo. Entonces, nosotros cuando hablamos del tema de enfocándonos específicamente en el área de liberación de situaciones con el reino de las tinieblas, no es lo mismo una persona ser oprimida que ser poseída. Y siempre afirmamos que un hijo o una hija de Dios, un hijo o una hija de Dios no puede ser poseída o poseído por un espíritu maligno, si pudiera ser oprimido. Y en esa situación también el pastor y la pastora debe conocer cómo se brega con eso, cómo se trabaja con situaciones de esa naturaleza. Y Jesús fue ungido para poner en libertad a los oprimidos en diferentes contextos, no solamente el aspecto de la opresión de espíritus inmundos, sino también en el contexto de la opresión que puede haber de marginación, las opresiones sociales que se ven y tantas cosas, las injusticias que se cometen. Mire, los pastores y las pastoras a veces tenemos que generar movimientos que tengan que trabajar en contra de situaciones que entendemos que están oprimiendo al pueblo. De ese lado se tienen que poner también los pastores y las pastoras para traer una voz profética, haciéndole entender a los que estén en la posición de poder que pueden estar oprimiendo al pueblo, que esa no es la razón para la cual fueron puestos allí, que no fueron puestos tal vez para estar lucrándose del pueblo, sino para bendecir y ser instrumento de bendición al pueblo. Y Jesús, la otra parte que describe esta porción que estamos mencionando en el capítulo 4, versos 18 y 19 del Evangelio de Lucas, la última parte dice, para predicar el año agradable del Señor. Y mire, mi hermano, nosotros, los pastores y las pastoras, tenemos que estar dispuestos a predicar el año agradable del Señor. Cuando usted busca en los textos a qué se refiere cuando habla del año agradable del Señor, hay algunos contextos que hablan del año de jubileo, que era un tiempo de liberación. Había gente que recibía liberación de deudas, si eran esclavos podían comprar su libertad, y una serie de cosas que concedía ese periodo. Entonces Jesús está diciendo, yo fui ungido por el Espíritu para traerte una palabra que traiga libertad, para que entres en gozo, para que entres en jubileo en tu relación con Dios, para que puedas volver a ver algo diferente, que todavía hay oportunidad, que todavía tienes esperanza, que el Dios del cielo no se ha olvidado de ti. Esa palabra Jesús la compartió durante su ministerio. Así que, en mi opinión muy personal, creo que todo ministerio pastoral tiene que atender todas esas áreas que mencioné, que complementaban pues el ministerio que Jesús desarrolló. Y creo también que de la misma manera que el Espíritu Santo ungió a Jesús para desarrollar su ministerio, también nos unge a nosotros, los pastores y las pastoras, para que desarrollemos ministerios de impacto transformador. Ahora, yo hago una salvedad en este momento, y es que yo creo que todos los extremos son peligrosos. Y en lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, hay contextos en los que, bajo la excusa de darle libertad al Espíritu, se han cometido errores garrafales que han provocado que se le tenga miedo a las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Por otro lado, hay contextos dentro del cristianismo en los que, aunque se habla del Espíritu Santo, no se le permite que haga su obra en la iglesia, no se promueve que el Espíritu Santo se mueva con libertad, o al contrario, se le limita y se le restringe. Y esto me lleva a resaltar la importancia de que para desarrollar un ministerio pastoral ungido, necesitamos tener un conocimiento balanceado sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Los pastores y pastoras tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. La preparación teológica es buena y necesaria, pero sin el respaldo y sin la unción del Espíritu Santo, no veremos los resultados anhelados.
Y entonces, para cerrar, quiero mencionar en este momento qué fue lo que enseñó Jesús sobre la obra del Espíritu Santo. Después de un par de años de haber estado dando entrenamiento con teoría y práctica a sus discípulos, Jesús le dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Piensen eso, cómo se sentirían los discípulos, cómo que estarían pensando, el maestro se nos va a ir, que va a enviar un espíritu, que tal vez eso le creó un cierto conflicto, pero él le dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y en el contexto del Evangelio de Lucas, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les dijo, allá a la altura del capítulo 24 de Lucas, verso 46, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí vemos el contexto de la comisión en el Evangelio de Lucas, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego, en Hechos capítulo 1, les reafirma la necesidad de que fueran llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús dijo, y estando juntos les mandó, no les sugirió, no les dijo, bueno, muchachos, si ustedes quieren, bueno, consideren y evalúenlo, no, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. O sea que para que usted y yo podamos desarrollar un ministerio de impacto transformador en la pastoral, necesitamos el poder, la llenura, la unción del Espíritu Santo. Mire, yo no sé qué piensa usted, pero para mí tener el respaldo y la unción del Espíritu Santo en el ministerio no es algo opcional. No es si yo quiero. No, Jesús dijo, Jesús mandó a sus discípulos, no se muevan de allí hasta que sean llenos de del poder del Espíritu Santo. Y a mí me parece que es súper mega importantísimo que intencionalmente anhelemos esa unción del Espíritu Santo. Solo así podremos desarrollar ministerios de impacto transformador. Jesús sabía que eso era necesario y por eso le dijo a sus discípulos, y lo mismo nos dice a nosotros hoy en día. Jesús sabía que tanto sus primeros discípulos como también nosotros necesitaríamos el respaldo del Espíritu Santo para poder hacer lo que él dijo en Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Necesitamos ministerios ungidos que sean facilitadores para que el poder de Dios se manifieste en y a través de la iglesia. Yo creo que hoy más que nunca cobra importancia el mensaje del cántico de René González, mi iglesia, y parte del coro de esa alabanza dice, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Así que es bien importante que aquellos que están comenzando en la pastoral entiendan la importancia de prepararse bien teológicamente, pero esa preparación no te va a dar la parte que le corresponde al Espíritu Santo para que tu ministerio sea un ministerio ungido y de impacto transformador hacia la comunidad que Dios pone bajo tu responsabilidad para ministrar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Jesús. Óigame, pastor, tremenda palabra. Gloria a Dios. Óigame, de verdad que la locución de esta mañana suya, pastor, penetra el corazón de nuestra gente y de nuestro pueblo, sin lugar a dudas. El Señor le ha usado, el pastor Heriberto Vega nos dice, así mismo es. Esto es poderoso, dice el pastor Heriberto Vega. Ada desde Chile nos dice bendiciones. Nilda nos dice qué bueno que lo dijo. La obra maravillosa de la promesa del Espíritu. Aleluya. Dalmiro Blanco, el pastor Dalmiro desde Colombia.
nos dice bendiciones del Señor. El pastor Heriberto Vega también nos dice, excelente, debe haber un balance. Así que qué bueno, pastor, la gente ha recibido la palabra de Dios desde Puerto Rico, Chile, Panamá, gente conectada. Qué bueno, qué bueno. Colombia, que están allí, que están recibiendo pastores y pastoras, y donde yo también soy instruido por el Espíritu, donde nos dice el Señor, está chévere tener tus elementos teológicos, pero que no se te olvide que la obra del Espíritu no la hace nadie. Esa es una obra directa Amén. Del Espíritu. Pastor, la palabra ha sido poderosa. Amén. Sí, yo en lo personal, esa pasión de Lucas 4, 18, 19 es la que el Espíritu Santo ha ministrado poderosamente como parte de lo que es la visión para mí como pastor. Y yo entiendo, como dije, que eso mismo, de la misma manera como el Espíritu Santo ungió a Jesús para desarrollar esas 6 áreas, también unge a los pastores y las pastores para que puedan hacer lo mismo. O sea, nosotros somos imitadores de Cristo y por lo tanto debemos anhelar eso, buscar eso, ese respaldo del Espíritu Santo. Y como, bueno, a mí me gusta esa área de enfatizar la importancia. Mira, no descuides tu relación con Dios. No descuides, porque ahí es donde tú encuentras, en ese aposento secreto, ahí es que tú encuentras el respaldo de Dios para que cuando ministres en público, el Dios del cielo te respalde. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos da, ¿verdad?, la capacidad de poder ser ministros competentes para la gloria y la honra del Señor. Pastor, poderosa la palabra, pero no podemos cerrar estos espacios sin que podamos tener la palabra de oración para que esta palabra no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder compartir la enseñanza de tu palabra. Pedimos que de manera especial sigas glorificándote en cada compañero y cada compañera aquí en Puerto Rico y al alcance en otros países. Que tu bendición sea sobre sus ministerios, que puedan, Dios del cielo, y podamos comprender la importancia de mantener esta relación de comunión íntima contigo y una relación de excelencia con el Espíritu Santo, para que esa obra que desarrollemos, que nos has puesto para realizar, sea, Dios mío, un ministerio de impacto transformador, porque a más allá de la preparación que tengamos, del conocimiento, de las destrezas que tengamos, somos, Dios mío, ungidos por tu Espíritu, y que esa labor que realicemos con el conocimiento que adquirimos sea de impacto transformador en donde quiera que nos des la oportunidad de ministrar, de educar y enseñar tu palabra. Bendice a mis compañeros y compañeras y que tu gracia continúe en su ministerio, dándole bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderosa palabra. Pastor, ¿cómo la gente puede conocer de su ministerio? ¿Cómo la gente puede accesar a lo que Dios está haciendo a través de su ministerio, pastor? Bien, nosotros estamos ministrando también a través de Facebook, a través de la página de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Country Club. Ahí los domingos estamos, ahora a las 10, estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live el culto de adoración al Señor. Empezamos el domingo pasado y ahora este domingo es nuestra segunda experiencia luego de este asunto de la pandemia. Y los miércoles también estamos a las 8 de la noche por Facebook Live también, transmitiendo estudios de la palabra del Señor. Y ahí usted puede seguir, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Si usted, algún compañero o compañera de aquí de Puerto Rico, entiende que de alguna forma podemos ser de bendición para fortalecer el trabajo que está realizando, pues me puede conseguir en el 787-536-2234. 787-536-2234, Pastor Luis Berríos. Ahí está la información, pastor. Gracias por dejarse usar por el Señor. Gracias por ser vocero de Dios en esta mañana y cerrar este fin de semana, o debo decir, cerrar toda esta semana y cerrar este mes de Tertuhablemos, cerrarlo hoy, esta nuestra cuarta semana, cerrarla hoy con esa porción bíblica, que no es con lo que nosotros podamos hacer. Lo que podemos hacer está chévere, pero no es eso, es la gracia de Dios, es la unción de Dios. Lo que abre camino, lo que abre espacio es el poder del Espíritu. Pastor, esa palabra poderosa. Me parece que cada pastor y pastora debe volver otra vez a ver esta palabra de Dios. Si te pareció esta palabra, si esta palabra la cogiste un poquito tarde y no la pudiste escuchar completa, pero mira, no importa, lo puedes ver por diferido a través de esta página y de nuestras plataformas, tanto como Jesús Everyday Ministries,
Tertulia Pastoral, Idea Ministries, que están allí en la página de Twitter, de Facebook, de Twitter, de Instagram, que está también, está puesto allí la información para que la gente también la pueda ver. Así que, y si no, vas a YouTube. Mira, Jesús Semilla Ministries en YouTube. Allí puedes ver este segmento de esta palabra poderosa para cerrar esta semana y comenzar una semana lleno del Espíritu Santo y tener un fin de semana ungido para la gloria del Señor. Pastor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Un abrazo de paz. Bueno, ya no...